Bendito sea el nombre de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos, hermanos en Cristo, a un nuevo mensaje del Evangelio de la Gracia. Hoy tengo el privilegio de predicar nuevamente y conectarme con ustedes a través de un nuevo video como este. Hoy quiero enseñar la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante, porque hay muchos pasajes bíblicos aquí que hay que escudriñarlos directamente conforme a toda la Escritura, tanto como en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, para poder entender ciertos aspectos de este pasaje bíblico. La intención no es tanto predicar, sino enseñar y descubrir acerca de unos versos, escudriñar acerca de unos versículos bíblicos aquí en este pasaje que voy a leer. Y le voy a ir acompañando con los textos que están escritos en la ley, que fue lo que Dios escribió en la ley acerca de estos pasajes, para que podamos aprender juntos y entender un poquito más acerca de este mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes. Le doy lectura al capítulo 12 de Mateo, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La palabra de Dios dice aquí en este pasaje bíblico que el día en que los discípulos del Mesías iban arrancando espigas, hermanos, era día sábado, era día de reposo. Lo que pasaba que según las leyes talmúdicas que tenían los fariseos, es que si un hombre frotaba espigas con sus manos, eso delante de ellos era trabajar, y eso no se permitía hacer, según ellos, en el día de reposo. Pero cuando nosotros escudriñamos a detalle la ley y leemos qué fue lo que Dios escribió en la ley, vamos a entender ciertos aspectos que hay y que se esconden detrás de estos pasajes bíblicos que, según los fariseos, ellos estaban correctos e impedían al pueblo que comieran con libertad. Pero si miramos en este pasaje bíblico, hermanos, Jesucristo no se inmutó por lo que los fariseos le decían, porque cuando hay una verdad ya escrita en la palabra de Dios, ya no hay por qué contender con los demás. Si nosotros hemos alcanzado el conocimiento y la revelación de ciertos pasajes bíblicos y tenemos, ¿verdad?, la suficiente o abundancia para respaldar lo que nosotros estamos enseñando, ya no hay por qué, hermanos, debatir con otros hermanos, ¿verdad?, de otras congregaciones que han entendido ciertos pasajes diferentes que nosotros. Hay que respetar el criterio de cada quien. Por eso Jesús no se pone a discutir con los fariseos. Entonces, si miramos aquí y vamos a la ley y escudriñamos en la ley qué fue lo que Dios habló acerca de esto, si se podía comer, ¿verdad?, o arrancar espigas o no. Todo está escrito en la palabra, hermano. No hay por qué nosotros complicárnosla tanto, dando explicaciones que a veces no son ni siquiera, ni se acercan, ¿verdad?, al conocimiento de Dios, ni están respaldados por la Escritura. No hay por qué complicarnos la vida nosotros cuando predicamos el Evangelio. Esto solo es de escudriñar las Escrituras, y la palabra, ella se defiende ella sola, se interpreta a sí misma. En el libro de Deuteronomios capítulo 23, verso 25, el Señor había hablado acerca de este pasaje bíblico que está escrito en Mateo. En Deuteronomio Dios escribió de la siguiente manera: cuando entren en la mies de tu prójimo, cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esto está aquí escrito en Deuteronomios, hermano, y esto es tan maravilloso que por eso Jesucristo no se puso a pelear con los fariseos y religiosos de su época, porque él ya había escrito lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Bueno, hay un punto muy importante aquí, hermanos, que hay que recalcar: es que era día sábado, y según, ¿verdad?, cualquier día los discípulos o los seres humanos en Israel podían arrancar espigas con la mano, pero no en día sábado. Por esto los fariseos estaban molestos, porque según ellos los discípulos del Mesías estaban haciendo una obra, frotando las espigas y comiendo. Entonces, al frotar las espigas, como les había dicho, esto lo consideraban una obra, esto lo consideraban ellos un trabajo. Entonces profanaban el día sábado.
Por eso ellos impedían al pueblo que comieran con libertad el día de reposo, que no arrancaran espigas. Entonces, miramos conforme a este pasaje bíblico en Deuteronomios, que Dios dice aquí: cuando entres a la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Aquí lo que Dios prohibió era que se metiera hoz para llevar para su casa, que se arrancara con hoz. Eso fue lo que Dios dejó escrito, que era prohibido hacer con la viña de nuestro prójimo. Aquí la palabra de Dios no escribe: si es día sábado, no podrán comer ni frotar espigas. Dios no escribió nada con respecto a eso. Es por eso que nosotros, cuando leemos el libro de Mateo, nos damos cuenta de que Jesucristo no impidió a los discípulos de él que frotaran las espigas y que comieran, aunque era día sábado, porque aquí en este pasaje bíblico Dios dio una advertencia, que era que no metieran hoz. No dice aquí: si es día sábado, ustedes no coman, no arranquen. Es por eso, hermanos, que es importantísimo que nosotros nos demos el tiempo de escudriñar las Escrituras, que leamos la palabra con mayor frecuencia, que estudiemos la palabra con mayor profundidad para ver en qué de lo que nosotros tratamos de enseñar y qué escribió Dios tanto en toda la Escritura, en todos los libros, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Aquí miramos nosotros que los fariseos estaban tratando de imponer una doctrina que era inventada por ellos, pero que no era doctrina de Cristo. Hay que tener el cuidado, hermanos, de que cuando nosotros predicamos o enseñamos, respaldemos todo lo que decimos, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Señor, para no ser de tropiezos a las personas que vienen, ¿verdad?, creciendo en este camino. Hay que saber nosotros prepararnos, escudriñar a fondo, escuchar, ¿verdad?, buenos predicadores que hayan enseñado acerca de este tema, para nosotros tener, ¿verdad?, un punto muy claro de lo que nosotros queremos enseñar. Pero hoy voy a seguir la corriente de este capítulo y voy a ir enseñando poco a poco los versos. Ya miramos, ¿verdad?, que los fariseos estaban equivocados con respecto a este pasaje bíblico. Entonces, en verso 3, les dijo Jesús, en el verso 3 del mismo capítulo 12, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Aquí miramos que Jesucristo les está enseñando acerca de un pasaje, de una práctica, de un rito muy solemne, muy santo en la ley, y les está diciendo de que esos panes que eran muy santos, que eran muy puros, que solo los sacerdotes los podían comer, David con sus hombres, dijo, comieron. Y es más, no solo comió David, sino que le dio a todos los hombres que con él andaban en ese momento. Entonces, miramos que aquí un rito, algo que era tan solemne, tan santo, se quebró por causa de un hombre. Porque lo que hay que entender aquí, ¿qué es más importante? Si los ritos, si los sacrificios, si los días sábados, todas estas cosas hay que pesarlas conforme a las Escrituras. Delante de Dios, ¿qué es más importante? ¿La vida del hombre o un rito o un pan de la proposición o un día de reposo? Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos para que podamos entender por qué Jesucristo no condenó a este sacerdote Abiatar que estaba en la casa del Señor en esa época. ¿Por qué Dios no lo condenó? Porque le dio o se atrevió o tomó la decisión este varón de darle de comer a David los panes que estaban apartados solamente para los sacerdotes. David, por su parte, no tenía nada que ver con el sacerdocio, porque el sacerdocio le viene por el linaje de Leví, por la línea de los levitas, no venía por la tribu de Judá, de la cual era el rey David. Marcos capítulo 2, verso 27 dice de la siguiente manera: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esto también aplica a esto de los panes de la proposición. Los panes fueron hechos por causa del hombre, no el hombre por causa de los panes. Entonces, aunque era un rito, o era un pan muy sagrado, o era algo muy solemne en la ley, con todo y eso Dios le permite a David comer de esos panes, porque es más importante la vida del hombre que cualquier rito hecho en la ley. Entonces, si el día sábado, que era un día de reposo, era un día solemne, apartado para Dios, Dios permitía hacer obras al hombre, tanto más comer un pan
de la proposición que solo le tocaba comer a los sacerdotes. Es por eso que Jesús le cita este pasaje bíblico a los religiosos, a los fariseos, y les dice: no habéis leído lo que hizo David. Dios nunca condenó a David ni nunca condenó al sacerdote. No miramos de que les haya venido una pena, una sentencia o un juicio a estos hombres por haber comido algo tan sagrado. Entonces, aquí miramos nosotros que lo que afecta a la iglesia de hoy día es la falta de conocimiento. Hombres de Dios, ¿verdad? Hermanos en la fe, que están predicando, pero que están enseñando cosas que no son verdad en la palabra de Dios. Y nosotros, al no tener conocimiento, al no filtrar estas enseñanzas conforme a la palabra, nosotros nos estamos alimentando de gente que no tiene una muy buena preparación en la palabra. Sin embargo, no digo de que todos somos profundos en la Escritura, pero hay que esforzarnos día con día a estar estudiando la palabra de Dios, aprender bien de Jesucristo todos los temas para poder enseñar nosotros con claridad y ser de mucha bendición, edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, con todo y esto, aunque algunos no estemos del todo preparados, no quiere decir de que no vamos a alcanzar madurez en el conocimiento de la Escritura. Claro está, hermano, que si nosotros nos esforzamos en la palabra de Dios, vamos a alcanzar, profundizar más en la palabra, pero esto depende de nosotros, que queramos abrirnos al conocimiento de Dios y prepararnos muy bien en el desarrollo de la palabra. Entonces, miramos de que es más importante la vida del hombre, porque el hombre no fue hecho por el pan de la proposición ni por causa del día de reposo, sino que todas estas cosas alrededor fueron hechas por causa del hombre, dice Jesús. Entonces, verso 5 de este mismo capítulo 12, mire lo que dice la palabra. Aquí hay algo muy importante que hay que escudriñar, y no lo vamos a entender si no escudriñamos el Antiguo Testamento o leemos todo la ley de Moisés más que todo. Mire lo que dice el verso 5, lo que sigue o lo que continúa diciéndole Jesús. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, nosotros nos debemos preguntar por qué Jesucristo le dice a los fariseos: ¿o no han leído ustedes en la ley cómo los sacerdotes, ¿verdad?, verdaderos sacerdotes levitas, profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿De qué está hablando Jesús? Cuando nosotros, como somos principiantes en la Escritura y leemos estos pasajes bíblicos, debemos nosotros escudriñar la palabra. ¿Por qué Jesucristo dijo tales palabras? Que era esa práctica que hacían los sacerdotes y que quebraban aún el día de reposo, y Dios no los culpaba. ¿Por qué Dios no los culpaba? Estas son las preguntas, hermanos en Cristo, que debemos preguntarnos nosotros el por qué. Ahora, les voy a explicar conforme a la ley, lo que estaba escrito en la ley, qué se podía hacer el día sábado y qué no se podía hacer. Y ahí vamos nosotros a entender, conforme a la palabra, cuáles eran las prácticas que hacían los sacerdotes en el templo, quebrando así la ley, pero eran sin culpa. Dios no los culpaba, porque era algo que luego se lo voy a explicar en este mismo momento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 12, verso 3, enseña el Señor de la siguiente manera en este pasaje bíblico. Al octavo día se circuncidará al niño. La ley decía que todo varón primogénito debía ser presentado en la casa del Señor al octavo día, y que al octavo día debía ser circuncidado según la ley de Moisés. Ahora, cuando estos niños que nacían, varones, eran traídos a la casa de Dios al octavo día, habían muchos de ellos que los traían en el día sábado, en el día de reposo. Entonces, los sacerdotes, para no quebrar la ley de Moisés, les practicaban la circuncisión, que implica hacer una cirugía en el miembro o en la parte del niño, hacer una operación, como se le llama en este tiempo, y eso es trabajo. Entonces, a los sacerdotes de la ley no les quedaba más de otra que quebrar el día sábado. Tenía que circuncidar al niño, porque ellos no querían quebrar la ley de Moisés. Por eso dice el Señor aquí: ¿y no habéis leído en la ley cómo los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa? Es por esto mismo, porque Dios había mandado en el Antiguo Testamento que todo varón primogénito debía ser presentado al Señor al octavo día, y al octavo día se le tenía que practicar la circuncisión. Entonces los sacerdotes, como ese día tenían que circuncidarlo, tenían que quebrar, ¿verdad?, para no quebrar la ley de Dios o la ley de Moisés, ellos practicaban la circuncisión, pero Dios no los culpaba de esta práctica.
Dios nunca culpó a un sacerdote que hiciera la circuncisión en el día de reposo, porque ellos trataban de cumplir la ley, guardar la ley. Por eso Dios los dejó exentos. ¿Por qué? Porque esto abriría una puerta para el Mesías en el Nuevo Testamento, porque ellos no iban a aceptar de que Jesucristo sanara, que Jesucristo rompiera cadenas espirituales, que Jesucristo libertara o sanara en el día sábado. Ellos no iban a permitir esto. Entonces, esto era una puerta abierta para el Mesías, porque el Mesías, a través de estos pasajes bíblicos, iba a confrontar a los religiosos enseñando acerca de estos mismos pasajes y cómo ellos habían quebrado la ley de Dios, ¿verdad? Circuncidando al hombre en el día de reposo. Entonces, dice aquí el verso 6, pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora bien, si seguimos leyendo, ¿verdad? Estos pasajes bíblicos nos vamos a encontrar, ¿verdad? En otros libros que el Señor les dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿os enojáis conmigo porque sané completamente a este hombre? No juzguéis según las apariencias, sino, dijo el Señor, juzgad con justo juicio. Eso vamos a encontrar en otros pasajes bíblicos. Por eso Jesucristo los confronta, porque ellos hacían la circuncisión en el día sábado, cosa que no era permitido profanar el día de reposo por hacer la circuncisión. Pero como en la ley estaba escrito de que el niño se debía circuncidar al octavo día, a ellos no les quedaba de otra que quebrar la ley. Que profanar el día de reposo para no quebrar la ley de Moisés. Entonces por eso Jesucristo les dice de que el hombre recibía la circuncisión, entonces él podía sanar en el día de reposo, le era lícito. El verso 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor es más importante que el día de reposo. ¿Por qué? Porque si nosotros los seres humanos, los hombres, somos más importantes para Dios que el día sábado, ¿cuánto más aquel que creó el día sábado? Él es Señor del día sábado. Él puede hacer lo que Él quisiera y la voluntad de Dios es perfecta, es pura y es santa. Por eso Jesucristo hacía muchas cosas que según el orden de los fariseos no estaba bien delante de sus ojos, pero según la palabra de Dios estaba respaldado a diestra y a siniestra por la palabra del Señor. Entonces, aquí hemos visto nosotros, hermanos en Cristo, de que hay que estudiar la Escritura para entender estos pasajes bíblicos según, ¿verdad? Jesucristo los enseñó en el Nuevo Testamento y cómo los fariseos debatían con Él por aspectos, ¿verdad? Porque ellos eran religiosos. Ellos no habían entendido la Escritura, por eso ellos contendían con el Mesías. Ellos pensaban de que el Mesías estaba equivocado y por eso ellos querían contender con Jesús. Pero Jesús sabía a lo que se atenía porque Él conocía verdaderamente las Escrituras. Verso 9 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para prenderle y acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Bueno, estas eran prácticas que hacían a menudo los judíos. Si miraban que su animal, que su buey, caía al piso o caía en un agujero o su oveja caía en un agujero, aunque era día sábado, ellos corrían y sacaban esa oveja, hacían una obra para sacar esa oveja y salvar ese animalito. Ahora, ¿por qué ellos lo hacían? Porque inconscientemente ellos no sabían de que estaban haciendo lo correcto, pero al no entender la Escritura, ellos yo creo que rasgaban sus vestidos después de haber hecho esa obra y yo creo que le pedían perdón a Dios 80,000 veces porque ellos sabían que habían profanado el día de reposo. Pero hermanos, bíblicamente al levantar la oveja o al levantar el buey, ellos no profanaban el día sábado, solo que ellos no habían entendido lo que el Señor había enseñado en la ley de Moisés. Ahora, para entender estos pasajes bíblicos, Jesucristo dice, ¿quién de vosotros si su animal cae en la tierra o en el agujero, aunque sea día sábado, no le echa mano y lo rescata? Bueno, ¿por qué Jesucristo les dice esto? Porque para entender estos pasajes, hermano, hay que leer la ley de Moisés. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 22, verso 4, dice de la siguiente manera. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Esta es la ley de Moisés. Si vieres, dice, el buey caído de tu hermano, no te apartes del camino o el asno.
No te apartes del camino, dice, sin duda le ayudarás a levantarlo. Ahora, este pasaje bíblico aquí no dice, si es día de reposo, no levanten el buey, déjenlo allí. Jesucristo no habló nada en la ley concerniente al día de reposo. Es por eso que Jesucristo sanaba en el día sábado, hacía obras en el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios dice que en lo bueno era necesario practicarlo, aunque sea día de reposo, era necesario hacer el bien. Cuando el hombre levantaba al animal, aunque era en el día de reposo, no solo estaba haciendo el bien, sino que no estaba quebrando el día sábado de ninguna manera, porque Dios había dicho que se podía levantar el asno, que se podía levantar el buey, pero aquí la Biblia no dice, salvo si es día sábado, no levanten el buey, ni recojan al asno, ni saquen a la oveja del agujero. Ahí no dice nada en la ley. Por eso es que Dios tomaba la libertad y se tomaba la atribución y el derecho, no solo porque él era Dios y tenía todo el derecho de hacer lo que él quisiera, sino porque en la ley él ya había escrito acerca de todas estas cosas, cómo se debían de manejar y de practicar, solo que los fariseos, al estar plagados sus corazones de religión, no podían entender estos pasajes bíblicos. Y esto, lo que pasa en este tiempo, hermanos en Cristo, es que muchos hermanos en la fe están llenos de religión. Y la religión ha cegado sus ojos y es por eso de que ellos no han entendido muchos pasajes bíblicos escritos en la palabra de Dios y los enseñan de una forma religiosa, sin entendimiento, sin profundizar en la palabra de Dios, sin conocimiento de los mismos versículos, se ponen a enseñar pura religión. Entonces, en esto, hermanos, hay que nosotros prepararnos y conocer lo que dice la palabra de Dios, juzgar, ¿verdad?, lo que estamos enseñando conforme a la palabra de Dios, como en esta ocasión que yo les estoy enseñando estos pasajes y los estoy llevando al Antiguo Testamento para escudriñar qué era lo que Dios había escrito acerca de estos pasajes en la ley de Moisés. Y nos damos cuenta de que todos era puerta abierta, que todos eran focos verdes para nosotros y Dios le daba libertad al pueblo de que comer, de que comiera, de que levantara al buey, al asno que se le caía. Todas estas cosas Dios las permitía en la ley, solo que ellos no las habían entendido porque ellos tenían sus propias ordenanzas, tenían el libro del Talmud donde ellos tenían sus propias normas, sus propias reglas y así enseñaban al pueblo y por eso ellos caían bajo condenación delante de la presencia de Dios. El verso 12 de este capítulo 12 de Mateo dice: pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. La palabra de Dios dice aquí que en el día sábado era lícito hacer el bien, aunque fuera día de reposo, dice el Señor aquí. Más vale un hombre que una oveja, más valía un hombre que el día sábado, más valía el hombre que un asno. Todas estas cosas eran lícitos, dice aquí la palabra de Dios, hacerla. Porque el bien, Dios nunca dijo que el bien no se podía hacer en el día de reposo. Entonces, por eso entendemos nosotros que Jesucristo muchos de los milagros importantísimos los hizo en día sábado. En día sábado libertó y hizo milagros maravillosos que si usted se toma el tiempo de estudiar las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta de que los milagros más maravillosos los hizo Dios en el día de reposo. Por eso Jesucristo tenía una puerta abierta para sanar, para libertar en el día sábado, porque en la ley Él no había escrito que se podían hacer estas prácticas. Nunca dijo si es sábado, no las hagan. El bien, dice el Señor, es lícito hacerlo, aunque fuera en el día de reposo. Bendito sea nuestro Dios. Esta es la palabra que quería compartir con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Si este mensaje te ha sido de edificación, comparte este mensaje. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, dale ahí a la campanita y déjanos ahí tu fuerte like y tus comentarios respetuosamente y amablemente. Tu servidor estará contestando tus interrogantes acerca de esta enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, enseñando la palabra el día de hoy para todas las naciones. Si la voluntad de Dios nos permite, nos veremos muy pronto en un nuevo video para predicar o enseñar acerca del Evangelio de Jesucristo. Que la paz de Dios more en sus corazones y que Dios les bendiga y les guarde a toda su familia. Saludo a lo cerca y a lo lejos a todos los pastores, ¿verdad? Y ministros y ministras del Señor que están predicando el Evangelio. Que la paz de Dios los visite, que el poder de Dios siempre los visite continuamente. En el nombre de Jesús, amén y amén.